Hola, quería darle la bienvenida a la octava clase del curso de Prevención y Control de Infecciones, donde veremos la prevención y control de infecciones de síndromes clínicos. Acá, como objetivo, tendremos conocer la epidemiología de los síndromes clínicos, conocer su etiopatogenia, identificar los factores de riesgo y conocer las medidas de prevención y control de infecciones para cada uno de estos síndromes. Pero, ¿cuáles son estos? En primer lugar, tenemos el síndrome diarreico agudo por Clostridioides difficile en pacientes adultos, la infección respiratoria viral baja en lactantes y la infección gastrointestinal en lactantes y neonatos. Estos son importantes porque se han asociado brotes epidémicos de infecciones asociadas a la atención de salud. Por lo tanto, todos estos síndromes clínicos, por obligación, deben vigilarse en todos los centros hospitalarios. En primer lugar, vamos a comenzar con la prevención y control de infecciones del síndrome diarreico agudo por Clostridioides difficile en pacientes adultos. Como introducción, podemos mencionar que esta infección es la principal causa de diarrea infecciosa en pacientes hospitalizados. Su incidencia ha cambiado durante las últimas décadas, donde se ha visto un aumento tanto de la incidencia como de la gravedad de presentación del cuadro clínico. Los pacientes pueden ser portadores asintomáticos o presentar desde una diarrea leve a una colitis pseudomembranosa, un megacolon tóxico, sepsis y la muerte. En el año 2013, el Colegio Estadounidense de Gastroenterología publicó algunas directrices sobre el diagnóstico, tratamiento y la prevención de la infección por Clostridium difficile. Y desde esa publicación hubo un cambio en la clasificación taxonómica en el año 2016. Por lo tanto, ahora se llama Clostridioides difficile. Como factor de riesgo, vamos a tener que la colonización, definida como la detección del organismo en ausencia de síntomas, es común y ocurre entre el 4 al 15% desde el 4 al 15% de los adultos sanos, hasta el 21% en los adultos hospitalizados, y esto aumenta de 15 a 30% en pacientes que están en residencias por tiempos prolongados. La colonización con el organismo al momento de la admisión al hospital aumenta el riesgo de desarrollar el síndrome diarreico agudo por Clostridium difficile hasta en 6 veces. Las infecciones asociadas a Clostridioides difficile poseen una elevada tasa de recurrencia, desde un 15 a un 30%, después de un primer episodio de diarrea por Clostridium. Luego de un primer episodio, las tasas de recurrencia llegan al 40% y sobre el 60% después de 2 o más recurrencias. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener contacto con el entorno sanitario, principalmente hospitalario, edad avanzada, pacientes sobre 65 años, pacientes inmunosuprimidos por quimioterapia, por uso de corticoides, por trasplante de órganos o pacientes cirróticos. Además, un uso prolongado de antibióticos, donde tenemos en la tabla de abajo los que tienen mayor frecuencia son la ampicilina, la amoxicilina, las cefalosporinas y la clindamicina. Con respecto a la patogenia, podemos mencionar que el principal mecanismo patogénico radica en dos exotoxinas, la A y la B. Estas van a provocar una inflamación a nivel del intestino grueso. Ambas toxinas, a través de diversos efectos en el epitelio, producen un cuadro diarreico de variable intensidad, que abarca desde una diarrea leve autolimitada hasta una infección fulminante que puede comprometer la vida del paciente. Ahora veremos las medidas de prevención. Acá vamos a tener la vigilancia de casos de diarrea por Clostridioides difficile a nivel institucional.
donde el laboratorio va a reportar los pacientes que tienen PCR positiva al programa de control de infecciones, donde se realizará vigilancia epidemiológica activa y detección precoz de estos pacientes infectados y también los pacientes que estuvieron en contacto con estos pacientes que tienen PCR positivo. Con respecto a las medidas de prevención en el personal de salud, vamos a tener principalmente las precauciones estándar y precauciones adicionales a las estándar, como la higienización de manos, pero con agua y jabón, ya que el alcohol gel es menos efectivo en esporas, por lo que no se recomienda su uso en pacientes que estén infectados con Clostridioides difficile. Además, se debe utilizar precaución de contacto, o sea, uso de guantes y delantal desechable manga larga. Estos pacientes deben quedar en habitación individual con baño privado y los insumos deben ser de uso individual y no ser retirados de la habitación hasta el traslado o el alta, como los termómetros o el fonendoscopio. Con respecto a la colonización y sobrevida de esta bacteria en ambientes hospitalarios, está demostrado que estas esporas pueden sobrevivir en el medio ambiente durante meses o años debido a su resistencia al calor, al secado y también a ciertos desinfectantes. Dentro de los hospitales, el ambiente superficial está frecuentemente contaminado con Clostridioides difficile. La frecuencia de la contaminación ambiental depende del estado del paciente y la estadía hospitalaria. Con respecto a las medidas de prevención de higiene ambiental, tenemos que el retiro de material contaminado de la habitación del paciente debe ser en bolsas plásticas, tanto la basura como la ropa, y la alimentación debe ser de preferencia en elementos desechables. El aseo concurrente debe realizarse al menos 2 veces al día con cloro y cuando se va el paciente de alta se debe realizar el aseo terminal que también debe realizarse con cloro. Es importante considerar que las soluciones cloradas deben ser preparadas diariamente con instrucciones precisas y supervisión para que la dilución sea la correcta. Además, debe existir una política institucional de restricción de antimicrobianos. Actualmente existe un Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, el programa PROA, que señala la importancia de contar con un equipo multidisciplinario local para el manejo y control del uso de antimicrobianos, restringiendo su uso. Los principales objetivos de este programa son desarrollar e implementar estrategias para uso de antibióticos a nivel local, el uso prudente y racionalizado de los antimicrobianos y generar instancias para la creación, actualización, perfeccionamiento en conocimientos y competencias sobre los antimicrobianos. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, acá podemos ver los criterios para declarar una IAS por un síndrome diarreico agudo por Clostridioides difficile. Acá vamos a tener 2 criterios. El primero es que el paciente presente al menos uno de los siguientes elementos: presencia de más de una deposición líquida en 12 horas, presencia de 3 o más deposiciones disgregadas o líquidas en 24 horas, o megacolon tóxico sin otra etiología conocida. Y además, el paciente debe presentar una muestra de deposición positiva a una toxina por Clostridioides difficile por cualquier técnica del laboratorio. Como criterio 2, tenemos que el paciente presente una colitis pseudomembranosa diagnosticada por una endoscopía digestiva baja, por una cirugía o por un estudio histopatológico sin otra causa determinada. Como resumen, podemos mencionar que la infección por Clostridioides difficile sigue siendo la causa más importante de diarrea relacionada con la atención intrahospitalaria y se ha convertido en la causa más común de infección relacionada con la atención de salud en adultos. La infección por Clostridioides difficile ha cambiado en su epidemiología, destacando su aparición en pacientes sin factores de riesgo.
Es por esto que debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de cualquier paciente con diarrea, incluso en ausencia de factores de riesgo. Es fundamental la vigilancia activa, la detección precoz, el tratamiento adecuado y oportuno según las características del paciente, además de la implementación de medidas de control de la infección en el recinto hospitalario. Ahora veremos la prevención y control de infecciones respiratorias agudas por virus respiratorios en lactantes. Estas constituyen las enfermedades infecciosas más frecuentes en el ser humano. Representan a más del 50% de las infecciones agudas totales, afectando las vías respiratorias superiores e inferiores, llegando a ser un problema importante de salud pública en el país. La gravedad de estas enfermedades respiratorias virales es variable y estas se detectan con mayor frecuencia en la población de lactantes y adultos mayores. Se estima que los lactantes menores de 2 años pueden llegar a presentar entre 6 a 8 eventos infecciosos respiratorios virales al año, siendo esta una de las causas más frecuentes de hospitalización y motivo de consultas médicas. Todos los años se presentan brotes estacionales de gran magnitud. El 70 al 90% de las IRA son ocasionadas por agentes virales, especialmente en la época invernal. Con respecto a su epidemiología, de acuerdo a los resultados de vigilancia epidemiológica del año 2020, la distribución de IRAs en lactante fue de 0.43 por 1000 días de hospitalización. Se destaca que, de acuerdo a la distribución por complejidad hospitalaria, esta tasa de infección fue mayor en los hospitales de mayor complejidad, alcanzando una tasa de 0.46 por 1000 días de hospitalización. Acá abajo podemos ver la tabla con las infecciones respiratorias agudas virales en lactantes durante el año 2020. Y durante ese año se vio una disminución de los días de hospitalización de los lactantes, probablemente debido a la pandemia del COVID-19. Es importante mencionar que las IAs por virus respiratorio son frecuentes, llegando a atribuirse 1 de cada 5 infecciones virales respiratorias asociadas a la atención de salud. La obligación de contar con vigilancia de estas infecciones se establece a partir del año 2013, por lo que solo se cuenta con tendencias a partir de ese año, observándose tasas entre 1.49 y 2.04 infecciones por cada 1000 días de hospitalización en servicios con pacientes lactantes. Como ya mencionábamos, durante el 2020 se observó una brusca caída de las tasas en comparación con lo observado durante años anteriores, una reducción de aproximadamente un 80% con respecto al año 2019, lo que pudiera estar relacionado con la modificación epidemiológica en la circulación viral observada durante el primer año de pandemia de COVID-19, así como por las medidas de control que se implementaron tanto a nivel comunitario como hospitalario, entre otros factores. En la tabla que se encuentra abajo podemos identificar los agentes que causaron las infecciones respiratorias agudas virales en lactantes durante el año 2020. Vemos que el más frecuente fue el SARS-CoV-2, el rinovirus y el adenovirus, seguido por el virus para influenza 1. Las virosis respiratorias pueden clasificarse en función del virus causante, de acuerdo con el síndrome que van a causar. Por ejemplo, un resfriado común, una bronquiolitis o una laringotraqueobronquitis. Cada virus suele producir manifestaciones clínicas y características variadas. Por ejemplo, el rinovirus causa típicamente el resfriado común y el VRS es el responsable de la bronquiolitis. Pero en realidad cada uno puede provocar muchos síndromes respiratorios de etiología viral.
Dentro de los factores de riesgo vamos a tener los factores asociados al huésped, donde vamos a tener edades extremas, como los lactantes, aunque también los adultos mayores se ven afectados. Antecedentes mórbidos, crónicos, cardiopulmonares, pacientes inmunosuprimidos, pacientes desnutridos, pacientes con estadía hospitalaria en la unidad de pacientes críticos y pacientes con otras enfermedades crónicas. Los factores de riesgo asociados a la atención de salud vamos a tener hospitalizaciones prolongadas, quiebre en el manejo clínico y de medidas de higiene por parte del personal de salud, pacientes hacinados y medidas de ventilación deficientes. Con respecto a las medidas de prevención, para evitar la transmisión dentro de un recinto hospitalario, es clave la sospecha precoz y la implementación de las medidas de prevención y control recomendadas. Mientras se identifica el virus respiratorio, recordando que los virus respiratorios se transmiten por contacto con secreciones nasales infectadas, siendo el lavado frecuente de manos útil como prevención. Como medidas generales vamos a tener las precauciones estándar, donde vamos a tener el lavado frecuente de manos con el objetivo de disminuir la cadena de transmisión de los agentes patógenos, el uso de elementos de protección personal, la higiene respiratoria o de la tos y la limpieza y desinfección frecuente de superficies del entorno y del equipo. Con respecto a las medidas específicas, vamos a tener la implementación de precauciones adicionales a las estándar, como precaución de gotitas, contacto o respiratorio, según el agente identificado o en sospecha. Además, los pacientes inmunocomprometidos deben permanecer con las medidas de prevención hasta que dure la enfermedad o hasta su ingreso hospitalario, debido a la excreción prolongada de algunos virus. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, tenemos los criterios para declarar una IAS de una infección respiratoria aguda viral en lactantes. Acá vamos a tener que el paciente debe presentar al menos 2 de los siguientes elementos, como fiebre igual o mayor a 38 grados o hipotermia sin otra causa reconocible, leucopenia o leucocitosis, tos, aparición o incremento de producción de expectoración, roncus, sibilancias, distrés respiratorio o síndrome de dificultad respiratoria, apnea, bradicardia o una imagen pulmonar no presente al ingreso compatible con una infección viral. Además, se debe tener la detección del agente viral respiratorio por cualquier técnica de laboratorio y no deben haber evidencias de que este agente se haya encontrado presente o en incubación al momento del ingreso hospitalario. En el cuadro podemos ver los agentes patógenos virales respiratorios más frecuentes y sus periodos de incubación. Como resumen, podemos decir que las infecciones respiratorias virales dentro del recinto hospitalario son un fiel reflejo de lo que ocurre en la comunidad. Por lo tanto, es fundamental reforzar conductas preventivas a todo nivel. La supervisión del cumplimiento de las medidas definidas es clave en la prevención de IAS por virus respiratorios, considerando la potencial presencia de virus emergentes. El cumplimiento de las medidas básicas como precauciones estándar y adicionales a las estándar sigue siendo prioritario para el control de las infecciones respiratorias. Ahora veremos la prevención y control de infecciones gastrointestinales en pacientes lactantes y en neonatos. Las enfermedades diarreicas asociadas a la atención de salud son una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, ocupando el 7º lugar en frecuencia, de acuerdo con los resultados de sensibilidad de vigilancia epidemiológica del año 2020. Estas se asocian generalmente al quiebre de las prácticas clínicas, impactando en el aumento de los días de hospitalización, los gastos de hospitalización e implicancias para los sistemas de salud.
Si tuviéramos que justificar por qué se realiza la vigilancia de diarrea aguda en lactantes menores a 2 años, es porque es una enfermedad que en ausencia de intervenciones puede ocasionar alta morbilidad y mortalidad. Existen medidas de prevención y control que son fáciles de ejecutar y es una enfermedad que tiene potencial epidémico. Como patogenia, la gastroenteritis aguda infecciosa es una patología frecuente y de alto impacto, especialmente en niños menores de 5 años y adultos mayores, asociado a la presencia de una fuente infectante, una vía de transmisión y de un huésped susceptible. Todos elementos necesarios dentro de una cadena epidemiológica infecciosa. Con respecto a las vías de transmisión, vamos a tener dos, la vía directa e indirecta, siendo la vía principal de transmisión para estos agentes patógenos la vía orofecal, es decir, la transmisión directa, para el desarrollo de estas enfermedades diarreicas, transmitidas de persona a persona a través de mano portada, en particular por condiciones de higiene personal deficiente. También tendremos la vía indirecta de estos agentes infectantes, que están generalmente mediados por el aseo deficiente ambiental de áreas clínicas, superficies de alto contacto y dispositivos clínicos contaminados. Todos estos considerados como áreas de reservorio del agente infectante. De los agentes infecciosos se identifican bacterias, virus y parásitos, de los cuales predomina la etiología viral por sobre los demás microorganismos, siendo el rotavirus el agente mayormente aislado en las diarreas agudas de niños menores a 2 años a nivel mundial. De todos los agentes infecciosos, cada uno tiene sus características propias en estructura física, tiempo de incubación, lo cual va a determinar el grado de transmisibilidad, patogenosidad y susceptibilidad de los agentes infecciosos. En la tabla de abajo podemos ver los agentes identificados en infecciones gastrointestinales en lactantes durante el año 2020, donde el más frecuente fue el rotavirus. Con respecto a los factores de riesgo del huésped, vamos a tener edades extremas como recién nacidos, prematuros, lactantes y adultos mayores. Pacientes en estado de desnutrición, con deficiencias inmunológicas y con factores genéticos. Y los factores asociados a la atención de salud, vamos a tener el quiebre de las prácticas clínicas como la higiene y la desinfección, una manipulación inadecuada de alimentos, antecedentes de salud laboral del personal clínico, hospitalizaciones prolongadas y tratamiento antibiótico prolongado. Las medidas de prevención de infección gastrointestinal en lactantes y neonatos vamos a tener principalmente las precauciones estándar y precauciones adicionales a las estándar, como el lavado frecuente de manos y medidas de higiene general, con el objetivo de disminuir la cadena de transmisión de los agentes patógenos. Implementación de medidas de precaución de contacto con pechera manga larga y uso de guantes, siendo su objetivo reducir la probabilidad de que las manos de los clínicos se contaminen con microorganismos de un paciente, lo que podría infectar a otro paciente. En este caso, los guantes deben cambiarse entre paciente y paciente y las manos deben lavarse antes y después de quitarse los guantes, teniendo en cuenta que el uso de los guantes no reemplaza el lavado de manos. Además, recordar que cuando se usa pechera durante el cuidado de un paciente con un microorganismo epidemiológicamente importante, la pechera debe eliminarse dentro del entorno del paciente, es decir, dentro de su habitación. El paciente, de preferencia, debe quedar en habitación individual y siempre que sea posible, con baño individual. Debe colocarse la señalética de precaución de contacto frente a la puerta para advertir sobre la situación del paciente y todos sus elementos deben limpiarse a diario,
dado que los agentes infecciosos sobreviven en el ambiente inanimado durante periodos de tiempo prolongados. Los desechos y la ropa sucia deben manejarse y desecharse de manera adecuada y segura en bolsas desechables y cerradas, y el personal que maneja estos materiales debe usar guantes y pechera desechable protectora. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, vamos a tener acá dos criterios para declarar una IAS de un síndrome diarreico agudo en neonatos y lactantes. El primero es que el paciente tiene 2 o más deposiciones líquidas dentro de 12 horas, con o sin otra sintomatología, no atribuible a causas no infecciosas. Y que el paciente cuente con un agente etiológico identificado, donde no haya evidencia que este microorganismo se haya encontrado presente o en incubación al momento del ingreso hospitalario. Como segundo criterio, vamos a tener que el paciente presenta un episodio de deposición líquida o disgregadas y presenta al menos uno de los siguientes elementos, como el crecimiento de un microorganismo patógeno entérico en un cultivo de deposiciones o en una muestra de hisopado rectal, o un microorganismo patógeno entérico detectado por cualquier medio que no sea un cultivo. Y además no hay evidencia de que este microorganismo se haya encontrado presente o en periodo de incubación al momento del ingreso hospitalario. En la tabla que está a la derecha podemos ver los agentes entéricos patógenos y su periodo de incubación, que puede ir desde horas hasta meses. Como resumen, podemos decir que los procesos infecciosos en pacientes lactantes y pediátricos son frecuentes, destacando los gastrointestinales, y dentro de estos los de origen viral, por ser fácilmente transmisibles, dada la vía de transmisión común para este tipo de patologías, además de la capacidad de sobrevivencia en el ambiente inanimado de los microorganismos. La transmisión se ve muchas veces favorecida por el quiebre en el cumplimiento de las medidas básicas de precaución, tales como la higienización de manos entre paciente y paciente, medida sencilla y económica que puede reducir la cantidad de contagios entre un 23 a un 40%, además de reducir las enfermedades diarreicas en personas con sistemas inmunitarios debilitados en casi un 60%, considerando además que siempre está el riesgo latente de que en cualquier momento se presente un brote epidemiológico por una no oportuna vigilancia epidemiológica.